Hoy hablamos de los verbos en presente en pasado. There is y there are significa hay en castellano. Y también los verbos irregulares, como siempre. Empezamos. Hemos elegido 6 verbos regulares y irregulares. Hasta ahora hemos hablado sobre los verbos irregulares, pero todavía no hemos hablado sobre los verbos regulares. Aquí tenemos el verbo to be, que recuerdas que es un verbo irregular. El to build, también recuerdas el verbo construir, verbo irregular. To come, también un verbo irregular. Ahora tenemos aquí to walk, caminar, to talk, conversar, to want, querer, son verbos regulares. En esta parte azul, primera columna, tenemos los verbos infinitivos. La segunda lo tenemos en rojo, tenemos los verbos en presente. Y en la tercera en naranja, los verbos en pasado y en verde su significado. Quiero que pongas bastante atención sobre este tema. Tenemos el verbo to be, que es infinitivo. El presente es am, is, are, totalmente diferente porque son derivados del verbo to be, un verbo bastante peculiar en el idioma inglés. En pasado tenemos was y were, su signo será estar. El verbo to walk, caminar. Tenemos el presente walk y walks con S para tercera persona singular y walked con ed en pasado, significa caminar. To build, recuerdas que es un verbo irregular. Tenemos build en presente y builds con S. Build, naturalmente, porque es irregular, totalmente diferente. En pasado, construir. Y el verbo to talk, talk, talks, talked, conversar. To come, otra vez otro verbo irregular. Come en presente y comes para tercera persona singular. Came en pasado, venir. To want, tenemos want y wants. Wanted, querer. Para tercera persona singular, como he, como she, como Mary, como el gato, como el perro, solo añadimos en general un S al verbo infinitivo. Como vemos aquí, builds, un S, talks, comes, wants, solo un S después del verbo infinitivo, y en pasado haremos lo mismo, solo que añadimos ed. Ed y ed. Y los verbos regulares totalmente se cambian en infinitivo en pasado, añadido ed. Naturalmente hay algunas excepciones que luego hablaremos. ¿Ok? Eso son lo muy, muy importante, que el presente tenemos 2 presentes. Una para todas las personas menos la tercera persona singular, que solo añadimos una S. ¿Recuerdas que hemos hablado sobre el to do? Poco a poco lo va a aparecer sobre ese tema. ¿Ok? Entonces, tener bastante en cuenta la diferencia sobre el presente y el infinitivo. To walk es infinitivo y walk es presente. To build, infinitivo, build es presente. Lo que está en rojo, que son parecidos al infinitivo, aquí son presente, aquí son infinitivo. ¿Por qué estoy copiando tanto? Porque luego veremos que es muy, muy importante. Anteriormente hemos hablado de las estructuras de frases en inglés, que yo siempre he dicho sujeto, verbo, complemento. No importa en qué tiempo verbal sean, siempre sujeto, verbo, complemento. Así, con siguiente cartulina lo vamos a hablar más en detalle. Otra vez vamos a hablar sobre la estructura de frases en inglés. Como siempre tenemos sujeto, verbo, complemento, sujeto, verbo, complemento, sujeto, verbo, complemento. Es importante
que lo vemos esto muy claro. La primera es presente, la segunda es pasado, la tercera es futuro. Pero vamos a verlo muy bien. Tenemos sujeto, verbo, complemento. Aquí el verbo está en presente. ¿Ok? Tenemos en pasado sujeto, verbo, complemento. El verbo está en pasado. Solo lo que cambia es el verbo presente, se cambia el verbo en pasado. En futuro tenemos sujeto, verbo, complemento. Aquí el futuro tenemos el will, que utilizamos para futuro, y el verbo en infinitivo. ¿Recuerdas por qué decía anteriormente tanto infinitivo en presente? Aquí lo veremos. Porque cuando viene el will como auxiliar, el verbo viene en infinitivo y no presente. Son iguales, pero no son lo mismo. Miramos otra vez. En presente, sujeto, verbo. En presente, complemento. El pasado, sujeto, verbo. En pasado, complemento. En futuro, sujeto, will más verbo en infinitivo significa primera columna más complemento. Aquí es la segunda columna que hemos hablado. Aquí el verbo está en la primera columna, infinitivo. Es muy importante que tengas esto en la cuenta. En inglés, palabra there is y there are significan hay en español. There is para singular y there are para plural. Una cosa que es muy importante, en inglés son dos palabras, there y is. Para nosotros vamos a aprenderlo como una palabra, there is, así, o there are. Será mucho más fácil para recordarlo, ¿ok? Ahora lo vamos a explicar más en detalle. Ok, ahora estamos hablando sobre there is y there are. Hemos hablado que there is significa hay en singular, there are significa hay en plural. Es importante que no lo dividimos la palabra there y is. Tenemos que aprenderlo tal como es there is, como una palabra. ¿Qué significa hay? Porque cada uno significa diferentes cosas. Miramos una frase. There is a book on the table. Hay un libro en la mesa. There is an apple in the fridge. Hay una manzana en la nevera. ¿Ok? Muy bien. Lo miramos. Queremos hacerlo en interrogativa. ¿Qué tenemos que hacer? Buscamos auxiliares. Tenemos is. Tenemos is. Interrogativo. Cogemos el is, ponemos el is delante. Aquí un signo de interrogación. La frase se convierte en interrogativa. Y si tenemos que hacer negativa, muy fácil. ¿Tenemos auxiliar o no tenemos? Sí lo tenemos. Is. Ponemos un not detrás de is, un not detrás de is, y esta frase se convierte en negativa. ¿Sabes por qué estaba diciendo anteriormente que los auxiliares son muy importantes? Ahora lo veremos. Miramos, there are I en plural. There are some books on the table. There are 3 apples in the fridge. ¿Ok? Aquí estamos, hay algunos libros en la mesa. Hay 3 manzanas en la nevera. Otra vez, queremos hacerlo en negativa. ¿Tenemos auxiliar o no tenemos? Sí, tenemos are aquí. Negativa, pondremos un not después de are, not después de are, y esa frase se convierte en negativa. Y para interrogativa, otra vez lo mismo. El auxiliar are, delante y con una signo de interrogación. Pero aquí tenemos una palabra que se llama some, algunos, algo, algunas, que he puesto en rojo. ¿Ok? Esto para que empieces a pensar por qué he puesto en rojo. Porque también aquí, con esa frase, en forma interrogativa o negativa, también tenemos que hacer algunos cambios. Ahora no vamos a hablar. Solo he puesto porque vuestra mente empieza a pensar la palabra y recordar esa palabra para el siguiente vídeos que lo vamos a hacer, lo vamos a explicar. Pero recuerdas que en caso que tenemos some, en forma interrogativa o negativa, también se cambia. Hoy vamos a hablar de 10 verbos irregulares más. Ya tenemos 40.
son muy importantes y tenemos que memorizar. No tenemos otro remedio, porque los demás son muy fácil. Miramos. Aquí tenemos los 10 verbos irregulares nuevos. Tenemos la primera columna, segunda, tercera, cuarta. La primera ya sabemos que es infinitivo. La segunda aquí es pasado, el participio y su significado. Todavía no hemos hablado mucho sobre pasado o el participio, no importa. En ese momento solo tenemos que aprenderlo. Muy importante. El verbo to sit, sat, sentarse. Sleep, slept, dormir. Stand, stood, estar de pie. To swim, swam, nadar. To take, took, taken, tomar. To teach, taught, enseñar. To tell, told, decir. To think, thought, pensar. To win, won, ganar. To write, wrote, written, escribir. ¿Recuerdas cómo tenemos que aprender estos verbos? En el vídeo 2 he explicado cómo tenemos que aprender. Vosotros cada semana, no solo que tienes que aprender esos 10, para tienes que practicar de los 30 anterior. Es muy importante. Tenemos que aprender estos verbos para facilitar aprender idioma inglés. Es importantísimo. Miramos aquí, otra vez, tenemos infinitivos, pasados, participios y sus significados. Ya casi hemos aprendido 40 verbos irregulares. Ya tenemos suficiente confianza para hablar y escribir en inglés. Porque los demás verbos son regulares, tienen una regla fácil. Así que recuerdas memorizarlo poco a poco, todos los días, 2, 3, 4, y hasta una semana, 10. Y verás por qué lo digo después, que es tan fácil gramática inglesa, sabiendo los verbos irregulares. Hoy hemos hablado sobre las frases en presente y pasado. La semana que viene hablaremos sobre las frases en continuo, el gerundio. Y naturalmente, como siempre, los verbos irregulares. También hay en futuro. Hasta luego.